¿De dónde surge la distopía? Porque ¿quién es capaz de imaginar algo tan bárbaro y oscuro para la humanidad? Bueno, para hablar de distopía tenemos que empezar a hablar del concepto que lo precede, puesto a que sin utopía no hay distopía. En su definición más básica, utopía significa un lugar perfecto que no existe. Pero si es verdad que la utopía no existe y el antónimo de utopía es distopía, ¿eso quiere decir que las distopías sí existen? Desde la construcción de sociedades antiguas, el hombre desarrolla una identidad colectiva. Es por ello que podemos hablar de los deseos colectivos muy intensos en un momento dado. Sin embargo, la utopía no deja de encarar una valoración individual muy concreta en la vida social. Por un instante, la sociedad del sueño que sueña Platón no es la misma que sueña George Orwell, ya que ambos tienen un concepto totalmente distinto de un mundo utópico. Otro factor que influye a este tema es tener en cuenta que la sociedad y la humanidad se encuentran en una constante evolución. Por ende, a medida que pasan los años, la visión colectiva se somete a cambios. Por ejemplo, lo que antes era visto como orden y estabilidad, que era la antigua Roma, hoy en día se estaría viendo como algo cruel y sobrio. ¿Cuál es la diferencia entre la antiutopía y la distopía? ¿Hay diferencias entre distopías y todos sus sinónimos? Ahora sí, ¿de dónde surge la distopía? Cuando la utopía llega al lado extremo, suscita la distopía. Llamamos distopía a un subgénero de la literatura de ciencia ficción que se caracteriza generalmente por describir el día a día de una sociedad futura máximamente repulsiva en tanto que máximamente utópica. En otras palabras, cuando el sueño se convierte en pesadilla. ¿A qué se debe este fenómeno? Básicamente al hecho de que el hombre posmoderno hace un análisis más profundo de la conceptualización del sueño. Uno de los autores citados en el texto, Luis Núñez, la diferencia entre una utopía y una distopía es meramente un efecto axiológico. Es más, podríamos referirnos al concepto de distopía como una utopía desencantada. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que tomamos como idílico? Aunque puede cambiar, como ya mencionamos con anterioridad, por lo general una utopía implica hablar de sociedades fuertemente estatistas, colectivistas, uniformadas, reguladas, eugenésicas, estáticas, tecnocéntricas y urbanas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre utopía y distopía si lo analizamos de manera minuciosa? Bueno, nos daremos cuenta que la línea entre ambas es realmente delgada. Nosotros lo podemos interpretar como que es la misma situación, solo que vista de otra manera. Es como si el desarrollo de las sociedades fueran algo ambientalmente. Simplemente estamos apreciando los pros y los contras en una magnitud descomunal. La crisis del progreso. Ya sabemos que una distopía son los sueños aplastados de la humanidad. Básicamente pasamos de la ilustración, que se caracterizó por la influencia de las corrientes intelectuales basadas en la razón, los métodos científicos, la propagación del saber y la modernidad de la sociedad, a enterarnos de que no todo es color de rosa. Empezamos por el hecho de que el psique occidental se modifica y la compleja transformación de lo que era esperanzador pasa a ser un elemento angustiante, desde la ciencia y tecnología hasta el progreso material. Alrededor del siglo XIX aparecieron hipótesis científicas acerca de la naturaleza del hombre, que fueron casi un rotundo stop ante la imaginación utópica. Tenemos dos figuras que hicieron descubrimientos álgidos para la historia de la humanidad, que fueron Darwin y Freud. Por ejemplo, Freud arguye que el ser humano tiene una predisposición ante las influencias sociales. Según la idea expuesta, todo intento de perfección al ser humano está destinado al fracaso, porque no hay nada que se pueda detener las pulsiones, es inherente al ser humano. Adicionalmente, contamos con un clima decadentista y hostil, marcado por diferentes sucesos que impactaron de manera negativa a la humanidad. En estos ejemplos encontramos las guerras mundiales, el fascismo, la crisis económica en los años 30, la violación de derechos humanos y laborales después de la revolución industrial. Hay una relación directamente proporcional en la disolución de las ideas del progreso y un aumento de la literatura pesimista. Ahora bien, ¿el surgimiento de la distopía conlleva la muerte de la utopía? En lo absoluto. El escepticismo y el pesimismo no impidieron que el deseo utópico permaneciera y que el utopismo continuara produciendo nuevas obras en ámbitos distintos. La distopía es una integrante de la forma utópica. Al igual que en el mundo han surgido diversas ideologías, hay diferentes tipos de distopías, vistos dependiendo de la perspectiva. Por ejemplo, tenemos la distopía estadística correspondiente a los miedos de las ideologías de derecha y la distopía del libre mercado correspondiente a los temores de la corriente de izquierda. Lo que se presumía que iba a ser liberador para el ser humano ha terminado volcándose contra sí mismo.
No solo los libros u obras escritas son capaces de plasmar el horror, más bien otras disciplinas son capaces de retratar realidades aterradoras, tales como el cine y o los cómics. Pero a pesar de ser diferentes, todas ellas tienen algo en común, un diagnóstico tremebundo del porvenir. En cuanto a la racionalización del mundo, se vuelve contra la razón. Los resultados serán desastrosos. La realización del uso de la razón deriva a la desilusión. Algo así como si la misma razón hubiera metido al ser humano en la jaula de la burocracia. Y así como Kant intentó poner un límite a la razón, algunas entidades autoritarias, por ejemplo los nazis, deciden hasta qué punto es permitido usar la razón. Por un lado, vemos como algunos de estos líderes se cobijaban bajo el razonamiento para lograr la finalidad de dominar territorios. Pero una vez ya tenían su objetivo, recurrían a la barbarie y crueldad para perpetuar su legado nocivo para la sociedad. Es como una incongruencia. Diferencia entre la distopía y simple ficción. Un ejemplo de la utopía socialista es cuando esta misma se convierte en algo completamente dogmático y autoritario. Ahí es cuando la utopía se pone en peligro. Explorando conceptos como el transhumanismo y la evolución de las máquinas, se destaca la perspectiva de Kevin Warwick, un pionero en cibernética, quien argumenta que las limitaciones humanas se pueden superar a través de la tecnología. Kevin considera que el cuerpo humano es limitado en la comparación con las capacidades de las máquinas, lo que lleva a experimentar implantes cibernéticos que expanden las capacidades humanas. Este pensamiento refleja una visión transhumanista que busca perfeccionar el cuerpo y la mente a través de la tecnología. Además, el capítulo menciona las preocupaciones sobre la rápida evolución de las máquinas, que podría eventualmente superar las capacidades humanas y convertirse en una amenaza si no controlan su desarrollo. Este temor se basa en una idea en la que las máquinas podrían llegar al punto de autoperfeccionamiento, reduciendo el papel de los humanos a meros observadores o esclavos. En resumen, el capítulo aborda la creciente fusión entre la humanidad y la tecnología, subrayando tanto el potencial como los riesgos y la evolución de la tecnología en el futuro de la humanidad. La multitud y la dinámica del poder. Este capítulo examina el concepto de multitud y su impacto en las estructuras del poder de la sociedad actual. A diferencia de los sistemas tradicionales que dependen de una jerarquía realizada o centralizada en un líder que dicta y otros obedecen, la multitud, que está compuesta por diversos individuos y un grupo con diferentes internas, esta diversidad permite que la multitud se autogobierne, manteniendo una pluralidad sin someterse a direcciones centrales. Los autores Hart y Negri presentan a la multitud como una nueva forma de organizarse, una nueva forma de organización política, incapaz de ser dominada por un control centralizado. Ejemplos como los eventos de Estiros en 1999 ilustran cómo diferentes colectivos pueden actuar conjuntamente, perseverando su independencia y autonomía. La multitud es así vista como un cuerpo vivo y autogobernado que desafía las ideas que solo con una unidad homogénea que puede ejercer el poder. Antiutopía y distopía son términos relacionados, pero tienen diferencias sutiles con su significado y uso. Podemos decir que una distopía se refiere a una sociedad ficticia y futurista que es profundamente imperfecta y aterradora. Las distopías suelen explorar los peligros de ciertas tendencias sociales, políticas o tecnológicas, llevándolas a sus extremos negativos. Ejemplos de distopías incluyen novelas como 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Alex Huxley, donde el control estatal totalitario o la manipulación genética conducen a la opresión y pérdida de libertad. En cuanto a la utopía, es un concepto más específico que a menudo se refiere a una crítica de la utopía. Mientras que una utopía describe una sociedad idealizada, una antiutopía expone los peligros y las contradicciones internas de intentar construir una sociedad tan perfecta. En una antiutopía, las buenas intenciones detrás de la creación de una utopía terminan generando resultados negativos, a menudo mostrándose como una advertencia sobre los peligros de tratar de imponer una perfección utópica. La antiutopía se centra en cómo la búsqueda de una utopía puede desencadenar el totalitarismo o la opresión. ¿Cuál es la diferencia principal? Mientras que una distopía describe directamente una sociedad negativa y sus consecuencias, una antiutopía es más bien una crítica de la idea de utopía, mostrando cómo la búsqueda de un ideal perfecto puede conducir a un resultado negativo, a menudo resultando en una sociedad distópica.
En resumen, una utopía es una crítica de las utopías, mientras que una distopía es la representación de una sociedad negativa y opresiva, que surge de la exageración de ciertos problemas o ideales. Gracias por su atención.